Es increíble lo que Dios puede hacer si nosotros persistiremos 40 días en algo. Y yo estoy convencido que vamos a ver cosas increíbles este otoño si tomaremos estos siguientes 40 días para buscarlo y clamar y persistir. Moisés ayunó, clamó y buscó a Dios por 40 días en el monte y recibió la revelación de la ley. Los 10 mandamientos le fueron dados. Después, el pueblo de Israel empezó a pecar, empezó con la idolatría en ese mismo tiempo. Y Moisés volvió al monte para 40 días más. Ahora, para redimir al pueblo. Y precisamente Dios tuvo misericordia de ellos. Elías nos cuenta de que comió una sola vez y luego salió caminando al monte y duró 40 días en ayuno, caminando, y Dios luego le mostró lo que seguía y le dio su siguiente propósito y tarea. Y yo quiero pasar al libro de Jonás en este momento para ver otro caso de lo que Dios puede hacer con 40 días. Jonás capítulo 3. Empezando desde el primer versículo, pueden leer en su Biblia o aquí en la pantalla también tenemos. Dice: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, caminó de un día y predicaba diciendo: de aquí a, ¿cuánto tiempo? 40 días. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y brincando al versículo 10, vemos el resultado. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Por 40 días, el pueblo de Nínive estuvo orando. Primeramente empezó con un ayuno, con un arrepentimiento, pero se les había marcado 40 días de tiempo. Y empezaron a orar. Y en algún momento en ese lapso, Dios dijo: he escuchado el clamor de esta gran ciudad, a pesar de que era una ciudad pecaminosa, una ciudad pagana, una ciudad apartada de Dios, una de las más grandes de aquel tiempo, de renombre. Sin embargo, lograron la misericordia de Dios, pues ahora nosotros estamos viviendo en una gran ciudad, una ciudad grande de tamaño y una ciudad que desgraciadamente tenemos que reconocer, conocida por su pecado y su maldad. Pero estoy convencido de que Dios nos está preparando para un tiempo de oportunidad, de ver nuestra ciudad cambiar. Si Dios tuvo misericordia de Nínive, ¿crees que no tendrá misericordia de Ciudad Juárez? Sí lo tendrá, sí lo tendrá. Y creo yo firmemente que nos está dando una oportunidad de buscar y clamar por un despertar espiritual en nuestra ciudad. Tomemos el desafío de 40 días de oración, preparándonos para la campaña de 40 días con propósito. Clamemos que Dios use este tiempo para alcanzar a los perdidos y activar a la iglesia. Todos juntos
orando, que me hace pensar de la vez que 3 pastores estaban platicando de cuál era la mejor postura o posición en la cual estar para orar fervientemente. Estaban en la oficina y no se dieron cuenta que un técnico de teléfonos estaba ahí cerca escuchando. Y un pastor dijo, la mejor posición es de rodillas. Así yo puedo orar con más fervor. Otro dijo, no, yo de pie. De pie es cuando yo puedo de veras expresarme con todas mis fuerzas. El tercero dijo, no, lo mejor es postrado totalmente en el piso. Para eso se acercó el técnico de teléfonos. Dijo, disculpe, pero les he estado escuchando. Déjenme contarles de la posición en la cual yo vi la oración. Yo hice la oración más ferviente que jamás se ha hecho. ¿Sí, de veras? Sí, era colgando de cabeza de un cable de alta tensión 10 metros de altura del piso. Eso sí es una posición para orar con fervor. Espero que no nos tenga que poner en esa posición Dios para que oremos, ¿sí? Podemos orar todos con ganas. Tal vez algunos no sienten la necesidad de este tipo de búsqueda. Pues permíteme dirigirles a Lucas capítulo 4, versículos 1 y 2. Vamos a leer primeramente del Evangelio de Lucas. Leemos, Jesús, lleno del Espíritu Santo. Noten, ya estaba lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por cuánto tiempo? 40 días. Y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. Jesús tenía como 30 años de edad cuando esto sucedió. Él había estado creciendo, madurando, conociendo las cosas de la palabra. Si se acuerdan, a los 12 años de edad, cuando tuvo el incidente que se quedó 3 días ahí en el templo en Jerusalén, ya era muy conocedor de la palabra, de la ley. Él obviamente se había aplicado, había estudiado, estaba creciendo poderosamente. Para los 30 tenía que haber tenido un conocimiento sumamente extenso de la palabra. Había sido bautizado, el Espíritu Santo en forma de paloma había venido sobre él. Dice aquí claramente, lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, ¿qué sucede? Dice que el Espíritu lo lleva al desierto, a un tiempo de preparación y de prueba, antes de que él fuera lanzado a su ministerio público. Aún Jesús tuvo su tiempo de preparación antes de comenzar la tarea, el propósito de Dios para su vida. Ahora, si Jesús lo necesitó, creo que no hay duda que a todos nos puede servir mucho apartar unos 40 días, unas 6 semanas, para de veras enfocarnos y prepararnos y empezar a buscar a Dios con una intensidad y una seriedad mayor. Pues después de estos 40 días de ayuno, sin duda incluyendo oración, sabemos que incluyó guerra espiritual porque Jesús venció al diablo y las tentaciones que le lanzó. Después de esos 40 días, ¿qué sucedió? Vamos al versículo 13, aquí mismo de Lucas 4. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, o sea, apenas terminó los 40 días, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió, ahora ¿cómo volvió? En el poder del Espíritu. Él entró lleno del Espíritu, pero ahora salió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret,
donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Y ahora él cita de Isaías lo que es una profecía que él estaba cumpliendo. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, fíjense lo que dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Jesús tuvo 40 días de preparación, de guerra espiritual. Y luego él salió en el poder del Espíritu, empezó a obrar y fue a la sinagoga, tomó esta profecía que en cierta forma declaraba la obra que él iba a estar haciendo, el propósito terrenal antes de la cruz, obviamente, a la cual el Padre lo había traído a sanar, a libertar, y declaró: ahora se cumple. Dios tiene un propósito para tu vida y para mi vida. Dios quiere usarnos en una manera mayor. Así es Dios, Él siempre quiere ir en aumento. Y yo creo que tiene preparado para muchos de nosotros estos siguientes días, para que nosotros nos metamos con Él y nos preparemos, así como lo hizo Jesús, para salir y estar listos para los propósitos de Dios que Él tiene para nosotros. Para vivir plenamente esta campaña de 40 días con propósito, yo te animo a aprovechar estos primeros 40 días de oración, de buscar a Dios, luchar contra el enemigo, clamar por cielos abiertos en nuestra iglesia y ciudad durante la campaña, creer que Dios va a obrar grandemente en esta campaña. Esta semana leí el siguiente relato verídico. Dice: en una ciudad al sur de Asia, un misionero occidental vio que iban a sacrificar una vaca enfrente de una mezquita durante el festival musulmán de un festival ahí. Detuvo su auto, tomó unas cuantas fotos y luego se fue a casa. Pero esa noche el Espíritu Santo le comenzó a retar de ser menos turista y más misionero. Fue dirigido a comenzar a orar y ayunar, para luego regresar a la escena del sacrificio y ser testigo del sacrificio mayor de Jesús. En el calor intenso del siguiente día emprendió el camino hacia el mismo lugar del bazar, cerca de la mezquita, con su mochila sobre sus hombros llena de tratados. Habiendo vendido y distribuido mucha literatura, se sintió satisfecho que había hecho su tarea al volver a casa. Pero el Espíritu Santo lo inquietó esa noche a seguir orando y ayunando y de regresar para repetir el proceso en el mismo lugar el próximo día. Noche tras noche, mientras el misionero oraba, el Espíritu Santo repetía sus instrucciones a su siervo obediente. No tomó mucho tiempo para que la oposición local se formara y hasta le amenazaron de muerte. Fue arrastrado por el mercado del pueblo, pateado, aventado a una fosa y apedreado. Un fanático intentó matarlo 2 veces con una navaja, pero fue detenido por su propia gente. Finalmente, 2 hombres profesionales fueron escogidos para detenerlo de estar evangelizando. Lo enfrentaron directamente, advirtiéndole que si regresaba otra vez, no saldría del bazar vivo. En el día 40 de su periodo sobrenatural y constante de ayuno y oración, en el día 40, dirigido por el Espíritu Santo, le decía, se despidió de su esposa, pues pensó que tal vez sería su última despedida.
se fue otra vez con su literatura para vender y distribuir en el mercado. En cuanto llegó, también llegaron los 2 hombres profesionales que le amenazaron. Rompieron sus tratados y comenzaron a incitar a la multitud para que vieran el espectáculo. Pronto hubo gritos que decían que lo mataran. Luego, mientras los hombres le querían agarrar, 2 hombres altos, extraños, aparecieron. Haciendo paso a través de la multitud, que ahora estaba clamando por la sangre del misionero, lo tomaron en una movida rápida, lo removieron de la multitud y lo llevaron a un callejón donde lo estaba esperando una carreta jalada por una bicicleta. Sorprendentemente, nadie los había seguido. Pero algo había pasado en el mundo espiritual. Sin ningún otro recurso tangible, más que la práctica de la oración y el ayuno constante, el misionero fue usado a partir de ese día por Dios para construir lo que se convirtió en una de las iglesias más grandes en ese ambiente hostil. Lo que Dios puede hacer, dele gloria a Él, dele gloria a Dios. Repito, es increíble lo que Dios puede hacer. Si entramos en un tiempo de oración persistente y muchas veces hallamos que Dios ha determinado el patrón de 40 días como un número de persistencia. Persistencia hasta ver los resultados. Pues Jesús tuvo sus 40 días, pero ¿saben que tuvo otros 40 días? Vamos a Hechos 1:3. Después de que Jesús cumplió su tiempo en la tierra, murió y resucitó, leemos: a quienes también de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días. Y hablándoles acerca del reino de Dios. Después de resucitar, Jesús duró 40 días apareciendo a los discípulos, afirmándoles, animándoles, instruyéndoles, preparándoles para su ida, ahora sí, al cielo. 40 días para completar su obra en la tierra. 40 días nos habla de la persistencia hasta que el asunto está completo. Vamos a ser honestos, yo lo reconozco. Muchas veces empiezo a orar por algo y oro unos días y luego como que se me empieza a ir el enfoque y lo empiezo a olvidar, lo empiezo a descuidar. Y a lo mejor de vez en cuando me vuelvo a acordar y lo menciono. Pero honestamente no fui persistente con mi oración hasta ver los resultados. Y yo sé que es común, nos sucede. Y yo creo firmemente que este es un tiempo especial que Dios está preparando para unirnos y enfocarnos en una búsqueda persistente de ver las almas venir a los pies de Jesús, de ver a la iglesia levantarse activa, sirviendo como Él lo desea. Ver un impacto en los 40 días y mucho más allá de ello. Ahora, después de esos 40 días que Jesús estuvo apareciendo a los discípulos, los reunió y justo antes de ascender al cielo, les dijo que esperaran en Jerusalén, orando hasta que viniera el Espíritu Santo. Y obedecieron. Leemos en Hechos 1:14 de lo que hicieron inmediatamente después de que Jesús ascendió al cielo. Dice: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Unánimes en oración y ruego. Hay un poder en la oración unida.
Más adelante, cuando se derramó el Espíritu Santo, en Hechos 2 vuelve a mencionar que estaban unánimes, unánimes. Yo quiero invitarte a que hagamos un ejército unánime, unido en nuestro enfoque de oración en estos siguientes días. Unidos, creyendo por una apertura en el mundo espiritual, en nuestra iglesia, en nuestra ciudad. Por esos 10 días que estuvieron en el aposento alto, los seguidores de Jesús dejaron a un lado sus diferencias que sin duda existían y se unieron para buscar a Dios con todo el corazón. El resultado fue el derramamiento del Espíritu Santo, crecimiento explosivo en la iglesia, y la ciudad de Jerusalén fue sacudida. Dios quiere hacer lo mismo en Ciudad Juárez. Dios quiere hacer lo mismo con nosotros. Si estás de acuerdo, dale gloria a Dios. Vamos a unirnos y clamar hasta que el Espíritu Santo venga también aquí, hasta que veamos crecimiento explosivo, hasta que veamos una transformación personal y congregacional. Así que tenemos realmente 2 periodos de 40 días frente a nosotros. La campaña de 40 días con propósito, cuando vamos a estar invitando a gente, cuando muchos, yo espero, van a estar abriendo su casa e invitando a vecinos y familiares y compañeros. Ven, tengo un video sobre los propósitos de Dios para nuestra vida. Vamos a verlo. Es breve, es interesante. Los reúnes, lo pones. Hoy la siguiente semana va a durar 6 semanas. 6 semanas. Ese es el segundo periodo. Pero para que ese sea el impacto que debe ser, vamos a dedicar 40 días primero, empezando en 2 días, arrancando en martes, ideal, esa noche en oración, y vamos a estar orando. Vamos a estar orando en la congregación, sí, pero en lo personal, orando. Para ayudarles con esto, deberían de haber recibido, y si no, tenemos muchos más, al final puedes recoger una tarjeta de prioridades de oración, donde viene 40 días con propósito, y en un extremo, como acróstico, la palabra propósito. Y de ahí surgen algunas de las prioridades de oración. Y como hay 3 letras O, cada uno es oración personal por distintas áreas. Esto es simplemente una herramienta. En el otro lado dice lista de invitados. Esto es donde usted puede anotar personas que usted quiere invitar a un grupo de casa, invitar a las reuniones de domingo durante esas 6 semanas que vamos a estar hablando del tema del propósito de Dios para nuestra vida, esas 6 semanas. Entonces tal vez usted quiere anotar el nombre de algún familiar o vecino, varios ahí, por los cuales va a estar orando y luego va a estar invitando. Esto es para ustedes simplemente una ayuda para a recordarnos y enfocarnos en estas prioridades de oración durante estas 6 semanas. Y yo quisiera empezar, aunque técnicamente quedan 42 días, ¿sí? No tenemos que esperar. Los 40 días no es algo rígido. Es un patrón que hallamos y que Dios utiliza comúnmente como un número de persistencia. Pero obviamente el principio es enfocar y persistir hasta ver a Dios obrar. Así que ¿por qué no nos ponemos de pie todos? Y yo quiero empezar desde ahorita
a orar. Que este otoño, en los 40 días con propósito, veamos la respuesta a tantas oraciones que hemos hecho. ¿Por qué no cogemos manos? En el aposento alto estaban unánimes y Dios me ha impresionado con la importancia de esto. Unánimes, unánimes. ¿Saben? Estoy sintiendo algo. Suelten manos, cierren sus ojos un momento. Estaban unánimes. Si en tu corazón el día de hoy hay una división, hay una ofensa, hay un rencor, este tiempo no va a ser lo que Dios tiene planeado para ti mientras eso está ahí. Yo voy a orar y yo quiero animarte a que tú decidas hoy perdonar. Perdonar. Y que no permitas que cualquier ofensa o asunto te robe del gran propósito que Dios tiene para ti en estas siguientes semanas. Empieza ahí quietamente a decirle: Señor, yo perdono. Señor, si hay algo en mi vida que es un estorbo a lo que tú quieres hacer en estas siguientes semanas, Señor, tráelo a luz en este mismo momento. Espíritu Santo, yo te pido que empieces a moverte y a revelar, a mostrar cualquier cosa. Oh Señor, y yo decido perdonar. Yo decido entregarte esa situación, Señor, y ya no guardar en su contra, y ya no tener ese impedimento, en el nombre de Jesús.